¿Sabían que solo entre el 10% y el 20% de la información en Internet está disponible en navegadores como Google y Yahoo? Eso significa que casi el 90% del conocimiento está fuera de nuestro alcance si solo usamos esas plataformas. Y cuando te adentras en la web oscura, es ahí donde realmente te das cuenta del inmenso poder que tiene Internet. Desde que éramos pequeños, mi mejor amigo Andrés siempre fue un genio de las computadoras. Su papá, el señor Ramiro, tenía un taller donde reparaba aparatos electrónicos. Así que, cada vez que no estábamos en clase, nos encontrábamos ahí jugando entre montones de piezas y herramientas. Una vez el señor Ramiro compró una computadora usada por muy poco dinero. Estaba algo dañada, pero nos dijo que si la arreglábamos nosotros, sería nuestra. La idea nos emocionó muchísimo. El señor Ramiro era una persona increíble que entendía cuánto nos apasionaban los dispositivos y siempre nos apoyaba. Después de una semana llena de libros y horas en la biblioteca de la escuela buscando información, logramos repararla. Ahora teníamos nuestra propia computadora y solo teníamos 16 años. En esos días, Internet era algo relativamente nuevo, así que aprovechábamos cada minuto libre para conectarnos. Teníamos cuentas en Facebook, que recién se había lanzado, y en otras redes sociales más antiguas como MySpace. Desde entonces, ya sospechábamos que el comercio en línea iba a ser algo enorme. Pero claro, todo cambió cuando descubrimos el lado más oculto y misterioso de la red, la Deep Web. Si crees que en Internet el cielo es el límite, espera a conocer la web oscura. Te impactará lo que hay por ahí. No es que la Deep Web sea solo para cosas ilegales. Es más bien como una avenida secundaria donde es más difícil ser rastreado. Y siendo los adolescentes ingenuos que éramos, hicimos lo que cualquier chico curioso haría. Después de graduarnos, Andrés y yo aplicamos a la misma universidad para estudiar ingeniería en computación. ¿Y adivinen qué? Ambos fuimos aceptados. Nuestras familias estaban muy orgullosas de nosotros. Lo mejor era que, como era un colegio comunitario, seguíamos viviendo en casa mientras íbamos al campus. Alrededor del tercer año de carrera, Andrés tuvo una idea brillante. Nos metimos en el mundo de la ciberseguridad, la piratería y cosas aún más avanzadas. Sabíamos que mucha gente era demasiado confiada, así que decidimos aprovechar la oportunidad. Creamos un sitio web en la Deep Web que ofrecía servicios muy particulares. Estoy seguro de que te preguntas qué tipo de servicios ofrecíamos. Pues bien, simulamos ser una agencia de sicarios a sueldo. No éramos asesinos reales. Aprendimos en una de nuestras clases que el crimen en Estados Unidos es un caos, y muchos delitos ocurren en línea. Así que queríamos explorar qué tan fácil sería crear algo así. Diseñamos nuestro sitio web de Hitman con tanto detalle que parecía completamente legítimo. Andrés se convirtió en el director ejecutivo falso de nuestra pequeña empresa fantasma, mientras que yo, Martín, asumí el papel de director financiero falso. Publicamos testimonios inventados de clientes y perfiles ficticios de asesinos. Nuestro sitio lucía como cualquier otra tienda en línea, pero ofrecía servicios muy oscuros. Al principio, nuestro sitio no tenía éxito. Como ocurre con cualquier proyecto nuevo en Internet, no despegó de inmediato. Pero después de invertir algo de tiempo en publicidad dentro de la Deep Web, finalmente recibimos nuestro primer cliente, una mujer de 30 años llamada Elena Fernández. Elena era ama de casa y madre de 4 hijos. Quería contratar a un sicario para eliminar a la amante de su esposo, quien la había engañado durante un año entero. Aunque habíamos creado el sitio, no teníamos idea de cómo manejar lo que vino después. Cuando Elena hizo el pago inicial, comenzó a darnos todos los detalles sobre su esposo, su amante y hasta eligió un asesino de nuestra lista. Teníamos $4,000 en el banco, un objetivo para eliminar, y ni la menor idea de qué hacer después. Antes de que pudiéramos decidir, recibimos otra llamada. Esta vez, no era de alguien buscando venganza, sino de un sindicato del crimen. Querían contratar nuestros servicios para eliminar a un ejecutivo rico de una empresa muy conocida. Nos ofrecieron $5,000 por adelantado. Entramos en pánico. Esto se estaba saliendo de control rápidamente y sabíamos que estábamos en problemas. Decidimos hablar con nuestro profesor de ciberseguridad, el señor Héctor Morales, porque sabíamos que había trabajado con la policía antes. Cuando le contamos nuestra historia, esperábamos que se enojara, pero sorprendentemente empezó a reír.
Dijo que nuestro proyecto era brillante y que podría considerarlo como un experimento para la clase. Sin embargo, nosotros solo queríamos salir del problema. Gracias a las conexiones del profesor, el Departamento de Delitos Cibernéticos se hizo cargo de nuestro sitio. Lo usaron como una trampa para atrapar a delincuentes reales. Además, nos dijeron que podíamos quedarnos con el dinero obtenido hasta ese momento. En la primera semana lograron desmantelar todo el sindicato del crimen que nos había contactado, y la mujer frustrada terminó tras las rejas. Desde entonces, nuestro sitio seguía recibiendo clientes, lo que permitió atrapar a más personas peligrosas. 14 años después, Andrés y yo seguimos colaborando con las autoridades, creando sitios similares para ayudar a capturar delincuentes en la Deep Web. Así que si buscas un asesino a sueldo, cuidado, podrías terminar cayendo en una de nuestras trampas. Pero hay algo que nunca mencionamos en público, ni siquiera a las autoridades que trabajaron con nosotros. A pesar de todo el éxito que logramos atrapando criminales, Andrés y yo nunca logramos deshacernos de la sensación de que alguien nos estaba observando. Todo comenzó hace unos años, cuando recibimos un correo electrónico en una de nuestras cuentas personales. El mensaje era breve, casi como si quien lo escribió no quisiera ser descubierto. Sé lo que hicieron en su sitio, estoy viendo. Pensamos que era una broma de algún hacker aburrido, pero las cosas empezaron a escalar. Una semana después, recibimos un paquete anónimo en casa de Andrés. Dentro había una copia impresa de la página principal de nuestro primer sitio web, pero con algo extraño. En lugar de los nombres falsos que habíamos usado, aparecían nuestros nombres reales. Lo más inquietante era que la fecha en la impresión correspondía al día en que lanzamos el sitio por primera vez. «Esto no es posible», me dijo Andrés, mientras revisábamos la hoja una y otra vez. Nadie más sabía nuestros nombres reales en ese momento, ni siquiera las autoridades con las que trabajábamos. Desde ese día comenzamos a notar pequeñas anomalías. Nuestras cámaras web se encendían solas en momentos aleatorios, y ciertos archivos en nuestras computadoras aparecían modificados o desaparecían sin explicación. Una noche, mientras revisaba los registros de acceso de uno de nuestros sitios trampa, encontré algo aterrador. Una dirección IP que rastreaba directamente hasta mi ubicación. «Esto no tiene sentido», le dije a Andrés por teléfono. Pero él ya no estaba tranquilo. Me confesó algo que me dejó helado. «Creo que alguien está usando nuestro propio sistema contra nosotros». Al principio pensé que era paranoia, pero luego llegó el segundo paquete. Esta vez era para mí. No había remitente ni pistas visibles, solo una pequeña caja negra. Al abrirla encontré un dispositivo USB junto a una nota que decía: «¿Qué tan lejos llegarías para proteger lo que has construido?». Andrés y yo conectamos el USB en una computadora vieja y aislada de la red. Contenía un único archivo de video. Cuando lo reproducimos, ambos quedamos paralizados. Era una grabación de Andrés y yo en el taller del señor Ramiro años atrás, reparando aquella primera computadora que nos había dado. Pero lo más perturbador no era el video en sí, sino una figura borrosa en el fondo. Alguien estaba observándonos incluso entonces. Desde ese momento todo cambió. Nuestros sitios comenzaron a recibir visitas de usuarios que parecían estar un paso adelante de nosotros. Personas que no solo conocían nuestras tácticas, sino que dejaban mensajes específicos en las solicitudes, dirigidos a nosotros. Un día, mientras monitoreábamos el tráfico en uno de los sitios, apareció una nueva solicitud. Solo decía: «Esta vez el objetivo son ustedes». No sabíamos si esto era una amenaza o un desafío, pero ahora entendíamos que habíamos cruzado una línea. La Deep Web no solo era un lugar donde nosotros cazábamos, también había alguien más, alguien mucho más peligroso, que nos estaba cazando a nosotros. Soy un estudiante de secundaria de 17 años. Aunque no soy un total marginado, tampoco soy precisamente el chico más popular de la escuela. En general, diría que me va bastante bien siendo amable y aceptando todos los grupos sociales. Los nerds, los alternativos, los deportistas, e incluso una de las animadoras. En resumen, soy una persona bastante versátil socialmente. Dicho esto, soy algo solitario. Tengo muy pocos amigos cercanos y, generalmente, prefiero estar solo. Mi personalidad reservada ha hecho que pase mucho tiempo en Internet. Fue hace unos meses cuando escuché a uno de mis pocos amigos cercanos mencionar algo llamado la Deep Web, o tal vez era la Dark Web,
No estoy realmente preocupado por el nombre exacto. Lo que sea, claramente es un aspecto del Internet que es muy diferente a lo que normalmente se encuentra en la web regular. Al menos eso fue lo que deduje de todas las historias de terror que seguía escuchando. Él describía cosas como crash porn, ejecuciones en vivo, y todo tipo de actos despreciables que harían que se te revolviera el estómago. Decidí investigarlo por mí mismo. Mirando hacia atrás, ciertamente desearía no haberlo hecho. Le pregunté a mi amigo cómo podía acceder a esta parte del Internet. En resumen, me conectó con un navegador Tor y me ayudó a atravesar todo el arduo proceso de entrar en este territorio extraño y sin cartografiar. Una vez dentro navegué y, como resultó, mucho de lo que me había descrito resultó ser cierto. Descubrí innumerables enlaces a todo tipo de videos violentos, pornografía repulsiva y sitios web de asesinos a sueldo. Nada de eso realmente llamó mi atención inicialmente, y unos días después, en una noche de domingo, decidí volver a conectarme a este lugar puramente por aburrimiento. Mientras comenzaba a navegar por la Deep Web por segunda vez, me encontré con un video titulado Cabin Torture, algo que había pasado por alto la primera vez. Me avergüenza admitirlo, pero hice clic en el enlace. Resultó que era un evento en vivo en lugar de una grabación. El video comenzó con un camarógrafo no visible deambulando sin un propósito claro a través de un denso bosque por la noche. La única iluminación provenía de una gran linterna que sostenía. Durante varios minutos, escuché el sonido constante de búhos ululando, coyotes aullando y el crujido de ramas en el suelo mientras el camarógrafo las pisoteaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a su destino. Una pequeña cabaña acogedora. Caminó alrededor de la parte trasera de la cabaña y dirigió la luz hacia una ventana. Pude distinguir una gran cama con un hombre y una mujer durmiendo pacíficamente lado a lado, antes de que el camarógrafo avanzara hacia la puerta. Sin esfuerzo aparente, el hombre logró forzar la cerradura de la puerta y entrar silenciosamente en la cabaña. La linterna siguió siendo la única iluminación mientras avanzaba por la sala de estar, bajando por un pasillo oscuro y entrando en el dormitorio de la pareja, cuya puerta, por supuesto, estaba completamente abierta. El hombre entró en la habitación y dirigió la linterna directamente a la cara del esposo, aparentemente queriendo despertarlo, y lo consiguió. «¿Quién demonios eres tú?», preguntó el esposo, pero fue interrumpido cuando el intruso lo golpeó con fuerza con algún tipo de instrumento contundente, dejándolo inconsciente. Esto hizo que la esposa se despertara y comenzara a gritar lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Ella también recibió un golpe en la cabeza lo suficientemente fuerte como para noquearla. Me hubiera gustado que ese golpe en la cabeza fuera suficiente para matarlos y librarlos de la agonía de una muerte mucho más dolorosa, pero no fue así. El intruso encendió las lámparas en la habitación y comenzó el proceso de atar a ambos, al esposo en una silla en la esquina y a la esposa al poste de la cama, atados por los brazos y las piernas. Lo que vi a continuación fue nada menos que traumático. El esposo y la esposa recobraron la conciencia casi al mismo tiempo, lo que significaba que quien fuera que el intruso decidiera torturar primero, el otro estaría en una posición en la que tendría que presenciar la brutal tortura de su ser más querido. El intruso comenzó con la esposa, bajándole los pantalones del pijama. Luego vi cómo sacaba un enorme cuchillo de carnicero de su mochila y procedía a insertarlo en su vagina. Me estremecí de absoluto asco mientras el cuchillo se movía rítmicamente dentro y fuera de ella mientras ella gritaba a todo pulmón, y las sábanas se empapaban con su sangre. Sus gritos eran desgarradores, y eso ni siquiera era lo peor. No, lo peor fue cuando enfocó la cámara hacia abajo para mostrar que él se estaba tocando a sí mismo. ¿Qué clase de enfermo tiene que ser uno para derivar placer de este tipo de cosas? Cuando alcanzó el clímax, obligó a la mujer a tomar su miembro en la boca y la forzó a tragar, pero aún no la mató. Luego dirigió su atención al esposo que seguía luchando con las cuerdas que lo ataban. El intruso bajó ligeramente los pantalones del pijama del esposo para exponer su miembro y, en un instante, usó el cuchillo para cortarlo. Esto provocó un grito ahogado debajo de la mordaza en su boca y súplicas por piedad de su esposa, que aún seguía viva. Pero eso no fue suficiente para saciar la sed de sangre de este monstruo. Hundió el cuchillo profundamente en el vientre del hombre, rajando bien su interior,
derramando las entrañas del hombre en el suelo y finalmente apuñaló directamente su corazón, dejándolo morir. La esposa suplicó al intruso que la dejara ir, pero él no estaba dispuesto a hacerlo. Sacó una pistola calibre 22 de su bolsillo, la apuntó directamente a su cabeza y le voló los sesos. En ese momento, la transmisión del video se cortó y apareció un mensaje que decía, «Gracias por ver». En mi pantalla me quedé allí, completamente aturdido e inmóvil, sin saber cómo procesar lo que acababa de ver. Justo entonces, apareció un cuadro de chat en la esquina de mi pantalla con un mensaje presumiblemente del propietario del sitio preguntando, «¿Qué te pareció?». Ni siquiera me molesté en responder. Apagué mi laptop, la llevé al patio trasero y la rompí en pedazos con un martillo de mi padre. Después me retiré a mi habitación y lloré como un bebé. Nunca en toda mi vida pensé que presenciaría algo tan vil, tan asqueroso y tan inimaginablemente horrible. No sé si esos psicópatas me rastrearon, no sé si alguna vez podré abrirme a mis padres o amigos sobre lo que vi. Todo lo que sé es que nunca más volveré a acceder a la Deep Web. Así que estaba haciendo lo que mejor sé hacer el otro día. Y con eso me refiero a explorar ese abismo oscuro y perturbador de Internet conocido como la Deep Web. En general, siendo un completo vago, paso demasiado tiempo en ello, simplemente haciendo clic en enlaces hacia cosas que probablemente no debería. Y luego me horroriza lo que encuentro del otro lado. He visto una infinidad de cosas horribles allí. Foros de sangre, sitios de doxing, torturas, violaciones reales, crueldad animal. Ya te imaginas. Todos han escuchado las historias. Lo peor de la humanidad se puede encontrar en algún rincón de la Deep Web, o al menos eso es lo que dicen. A mí me parece fascinante ver lo que la gente es capaz de hacer cuando el anonimato se apodera de ellos. Observar las monstruosidades que las personas cometen tras puertas cerradas. Es como levantar el telón de una producción infantil y encontrar a los organizadores teniendo una orgía satánica detrás del escenario. Ves a las personas por lo que realmente son, monstruos. Así que comencé mi viaje, monstruo en mano, y con mi mente lista para ser perturbada. Desde mi armario, la muñeca inflable que me habían regalado como broma en Navidad me miraba con una expresión desaprobatoria, su boca abierta y vacía. «No me mires así, Scarlett». Realicé los diagnósticos rutinarios y encendí el ordenador. Poco después me encontré en la Hidden Wiki observando los docenas de enlaces disponibles. Vi poco de interés, así que rápidamente cambié a DuckDuckGo. En la Deep Web hay que tener cuidado con lo que buscas, porque escribir palabras como asesinato o tortura en un buscador puede meterte en problemas. Nunca sabes quién te está observando. Finalmente opté por escribir la palabra sick. Eso debería arrojar algunos resultados interesantes. Al principio, los resultados fueron poco satisfactorios, pero pronto encontré lo que parecía ser un blog de algún tipo, titulado The Darkness of the Soul. Me sentí intrigado. El sitio estaba lleno de teorías conspirativas, relatos de crímenes reales y ensayos sobre temas paranormales. El tipo que lo escribía parecía tener talento con las palabras, y pasé un buen rato navegando por sus entradas hasta que una titulada ¿Are the Dark Sites on the Deep Web Real?, llamó mi atención. Mi curiosidad creció, así que hice clic. El artículo mencionaba varios sitios relativamente conocidos y notorios por su violencia: Café Cruel, Onion Wiki, Violent Fantasies y Playpen. Ninguno de ellos era lo que estaba buscando, pero uno llamó mi atención. No lo reconocía. Estaba listado como The Site with No Name, el sitio sin nombre. El autor incluso fue tan amable de incluir un enlace, que no dudé en seguir. Este sitio ha sido incautado como parte de una operación conjunta de las fuerzas del orden. Swingué en mi silla giratoria mientras terminaba mi Monster. Siempre tienen que quitar la diversión justo cuando estoy a punto de hacer clic en retroceder. Sin embargo, noté un pequeño detalle que captó mi atención. En la esquina inferior izquierda de la página había una ligera decoloración, algo que me era familiar, pero con un tono diferente. Decidí resaltar la sección con el cursor, y como había sospechado, un conjunto de textos se iluminó con cadenas de números. Al principio parecían un galimatías, pero al observarlos más de cerca, noté una sola palabra en ruso: Boti. Traducido, eso significaba entrar. Por suerte hablo algo de ruso, así que reconocí la palabra inmediatamente. Pasé el cursor sobre ella,
y observé cómo el puntero cambió, indicando un enlace oculto. Intrigado hice clic. La página tardó un poco en cargarse, pero finalmente se abrió en una nueva página, todo negro con una fuente roja. Como el artículo mencionaba, no tenía título. La página parecía ser solo otro catálogo sin mucho contenido, solo enlaces aleatorios, sin ninguna indicación de a dónde podían llevar. Hice clic en varios, pero todos resultaron estar muertos, excepto uno que abrió una imagen repulsiva de una mujer defecando en la cara de un hombre. Casi vomito al verla. Tengo un estómago fuerte cuando se trata de gore y violencia, pero la caca, esa es mi kriptonita. Nunca entenderé por qué alguien permitiría que le hicieran eso. Pero, de nuevo, hay muchas cosas que no entenderé, especialmente en lo que respecta a la Deep Web. Sabía que era una broma, pero algo me decía que había algo más oculto. Pensé, ¿por qué crear una fachada tan elaborada si no estaba pasando nada ilegal? Claro, construir el trasfondo del infame mensaje de una agencia gubernamental no sería tan difícil, pero si no había nada ilegal, ¿por qué molestarse? Repetí lo que había hecho antes y resaltó nuevamente la página. Y efectivamente, algo al fondo de la página había sido casi invisible antes. Era una serie de números organizados de la siguiente manera: 4, 9, 11, 6, 2, 7, 12, 1, 3, 8, P2, 1, 2. Al principio pensé que era alguna clase de contraseña, pero todos los enlaces estaban muertos, excepto el que me había mostrado esa imagen repulsiva, y no pensaba hacer clic en él nuevamente. Reflexioné un momento sobre la imagen y conté los enlaces. Había 12 en total. Tenía que estar relacionado con los números. Así que traté de hacer clic en cada enlace en el orden que dictaban los números. Nada cambió. Me recosté de nuevo, mirando la secuencia de números, intentando encontrar un patrón. Tomé mi teléfono y busqué en Google, pero lo único que encontré fueron consejos sobre cómo calcular fracciones. Decidí dejar el teléfono de lado y seguir mirando la pantalla. Si los números no se relacionaban con los enlaces, serían pistas para otro sitio. Busqué en cada rincón de la página, haciendo clic en todo lo que pude. No sé por qué me obsesioné tanto con resolver el misterio, pero el aburrimiento puede ser un motivador mortal. De repente se me ocurrió una epifanía. Observé el enlace superior. Tenía 12 dígitos, igual que todos los enlaces Onion. Pensé que los números podrían ser pistas para una dirección web nueva, así que anoté los números correspondientes a cada enlace en el orden correcto. Al final, tuve una dirección web completamente nueva. Escribí la dirección en la barra de búsqueda y presioné Enter. Mis ojos se agrandaron al ver que una nueva página comenzaba a cargar. Me sentí como un genio por haber resuelto el enigma, pero no tenía idea de lo que estaba a punto de encontrar. La página se cargó por completo, y en la parte superior apareció un nuevo nombre: Happy Fun Time. Había docenas de fotos y videos organizados por toda la página. Ninguno de ellos era ni feliz ni divertido. Era un sitio de gore. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la primera imagen. Un hombre cuyo cráneo había sido aplastado bajo la rueda de un camión. La sangre y los restos cerebrales se esparcían por todas partes mientras varios curiosos observaban la escena. La siguiente imagen era de otro hombre decapitado, con sus genitales colocados en su boca. Probablemente una víctima de los cárteles. Si tuviera que adivinar, la tercera era un video muy perturbador. La calidad era terrible, pero mostraba a una mujer caminando sola por la calle en la noche. De repente 2 hombres aparecieron y se abalanzaron sobre ella. La cámara, oculta a unos metros, captó el momento con risas inquietantes de fondo. Apagué el video en cuanto entendí lo que estaba sucediendo. Un ser razonable habría abandonado el sitio en ese momento, pero la curiosidad morbosa es poderosa. El siguiente video me convenció de que el sitio era auténtico. Imágenes perturbadoras de una niña pequeña, con cabello rubio y ojos azules. La molestia creció en mi estómago mientras observaba cómo las fotos empezaban de manera inocente, pero rápidamente se volvían inquietantes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras anticipaba hacia dónde se dirigían las fotos. Una imagen, en particular, destacó de inmediato. Era de la casa por la noche, iluminada solo por el destello del flash de la cámara. La siguiente imagen mostraba a 2 personas, un hombre y una mujer, tendidos en la cama, ambos con la garganta cortada y la cama empapada en un rojo oscuro. La siguiente foto mostraba a la niña, visiblemente angustiada,
con un ojo morado e hinchado. Las fotos siguientes mostraban al camarógrafo desconocido tomando a la niña y haciendo cosas terribles con ella. No tiene sentido describir sus acciones. Algunas cosas es mejor olvidarlas por completo. Solo puedo decir que fue lo más repulsivo y asqueroso que he visto en mi vida. Aunque las imágenes eran espantosas, los comentarios lo eran casi tanto. Eran una mezcla de inglés y ruso, y había docenas de ellos, casi todos alabando al camarógrafo y expresando su satisfacción sexual por lo que hacía. Dios está muerto y la Deep Web es la prueba de ello, pensé. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a un punto en el que existan seres humanos como estos? Sentí como la tristeza comenzaba a subir desde lo más profundo de mí, por la niña inocente que había sido violentamente violada y arrancada de este mundo. Normalmente no siento nada por personas ajenas en Internet, pero lo que le sucedió a ella me recordó a cosas que me pasaron en mi propio pasado. Quizás por eso me afectó tanto. No solo tristeza, también sentí una furia indescriptible. Fue entonces cuando cometí mi primer error. Felicidades, chicos, sin duda son los seres más repugnantes del mundo, escribí. La policía ya ha sido notificada, así que disfruten mientras puedan. Y, ya que estamos, hagan un favor al mundo y simplemente mátense. No pude evitar que mis manos escribieran el mensaje, y antes de darme cuenta mi comentario ya estaba bajo todos los demás. Permaneció en la pantalla por un momento antes de que comenzaran a aparecer nuevos comentarios, insultándome y burlándose de mi empatía por la niña. Pasé un rato intercambiando mensajes con otros usuarios, hasta que un perfil familiar publicó un comentario. Era el mismo perfil que había subido las imágenes al principio. Su primer comentario me desconcertó. Una serie de números con puntos intermitentes. Eché un vistazo al comentario y fue entonces cuando la horrible comprensión me invadió. Era una dirección IP. Mi dirección IP. Antes de que pudiera reaccionar, siguió con mi nombre completo, dirección y número de seguro social. Me quedé congelado, incapaz de comprender cómo había logrado rastrearme. Fue entonces cuando me di cuenta de mi segundo error. Como un idiota, había olvidado activar Tails. Me habían rastreado. Gracias por pasar, amigo, nos vemos pronto, entonces tendrás un episodio completamente nuevo en el sitio, protagonizado por ti, escribió. Esas palabras me enviaron un escalofrío por la columna vertebral. Me quedé mirando la pantalla atónito y sin saber qué hacer. No contento con haber cometido 2 errores, y con una clara sed de autodestrucción, cometí un tercero. ¡Que te jodan! Publiqué en el comentario y rápidamente apagué mi computadora. Pensé en los eventos recientes y de alguna manera terminé tranquilo. Después de todo, no había manera de que ese hijo de puta se tomara la molestia de rastrearme. La gente dice barbaridades en línea todo el tiempo, pero nunca actúan en consecuencia. Son solo amenazas vacías. De todos modos, tomé algunas precauciones. Llamé a la policía en la línea de no emergencia para informarles sobre lo sucedido. Les di la dirección web que había encontrado y me dijeron que investigarían. Después de eso, llamé a mi compañía de seguros para alertarlos de que alguien había encontrado mi número de seguro social, y luego procedí a beber hasta emborracharme, esperando que el licor ahogara los recuerdos. Pasaron días y nada cambió. Hasta el final de la semana. Acababa de regresar del trabajo cuando vi una camioneta negra desconocida estacionada al final de la calle, frente a mi casa. En ese momento no le presté mucha atención. Para ser honesto, ni siquiera pensé en las implicaciones de la camioneta hasta mucho después. Había olvidado por completo mi imprudente aventura en la Deep Web de días atrás. Entré en mi casa y encendí la computadora para navegar sin rumbo. Mientras lo hacía, escuché un ruido afuera. Sonaba como si alguien estuviera trepando la cerca. Vivo solo y no tengo mascotas, así que supe que lo que sea que estaba haciendo ese ruido no venía de mi casa. Pensé en investigar, pero de inmediato el sonido de cristales rompiéndose me hizo saber que no era una buena idea. Escuché pasos provenientes del piso de abajo, el sonido distintivo de botas sobre el suelo de madera. Se acercaban más y me quedé congelado de terror. Era como si mi cuerpo se negara a aceptar la situación y no respondiera, sin importar lo que intentara. Ese habría sido el mejor momento para buscar un arma. El problema era que no tenía ninguna. Los pasos se hicieron más fuertes, subiendo las escaleras con retumbantes pisadas. Escuché cómo se acercaban a la puerta de mi habitación y se detenían justo afuera. Mi corazón estaba en mi garganta,
y el sudor comenzaba a empaparme por completo. La puerta se abrió lentamente, y entró un hombre vestido con ropa oscura y una simple máscara de porcelana. Empuñaba una pistola con silenciador en su mano derecha. Se acercó cada vez más, y pasó justo junto a mí. No sé por qué nunca se molestó en revisar el armario. Siempre es el primer lugar que buscan. Supongo que tal vez estaba demasiado distraído por la muñeca inflable que tenía en mi escritorio, con los auriculares encendidos, para completar el señuelo y engañar al depredador que se acercaba. Al final, la muñeca resultó ser útil. El hombre se acercó al maniquí y yo surgí de repente, como un tigre en la jungla, en silencio y con una hambre voraz. Podía sentir la saliva acumulándose en mi boca mientras me acercaba. Puso una mano sobre el maniquí y yo lo agarré por el cuello. Luchó como todos lo hacen, pero rápidamente le quité el arma de su mano. Una simple incisión bajo el brazo, con una hoja afilada, hace maravillas para exigir obediencia. Todo lo que se necesita es cortar el nervio cubital, y el brazo se vuelve prácticamente inútil. El dolor insoportable que causa también es una ventaja. Soltó el arma y lo estampé contra el suelo, de cara al suelo, con un solo movimiento. Puse mi pie en su codo izquierdo. Sujeté su muñeca con una mano y la hoja contra su garganta con la otra. Luego me incliné cerca de él y le susurré al oído: ¿A qué hora sale al aire mi episodio? No quiero perdérmelo. Antes de que pudiera responder, tiré de su brazo hacia atrás mientras presionaba firmemente mi bota contra su codo. Su hueso crujió, y luego se soltó de su articulación. Cuando su brazo se dobló en la dirección opuesta a la que debía, el hombre gritó con un dolor agonizante, pero rápidamente lo callé. Se retorció en el suelo, gimiendo lastimosamente, mientras la sangre comenzaba a gotear de su brazo destrozado. Sus ojos me miraban, y pude ver ese dulce brillo de pánico en sus oscuros y turbios ojos. El cazador se había convertido en la presa, y no pude evitar que una sonrisa diabólica se dibujara en mi rostro. Es hora de alimentarse. Es una sensación extraña cuando matas a alguien por primera vez. La mayoría de las veces comienza como un crimen pasional, un estallido de ira que se convierte en un acto de violencia. Aprendes mucho sobre las personas en sus últimos segundos de vida, sus secretos, su fe, su miedo. También aprendes mucho sobre ti mismo, como lo fácil que es para una persona normal arrebatarle la vida a otra. Hay una satisfacción primitiva, cruda, en esa sensación de saber que tienes dominio sobre la muerte. Esa sensación es adictiva. Una vez nunca es suficiente, y pronto sientes la necesidad de repetir tus acciones. La oleada de dopamina, el estallido de euforia, es tan dulce como la miel para la mente. A partir de ese momento fui más cuidadoso. Elegía mis objetivos sin ninguna relación conmigo, sin ninguna razón para sospechar mis intenciones. Con el tiempo, sin embargo, me cansé de atacar a la población desprevenida. Ya no me emocionaba de la misma manera. Puedes disparar a peces en un barril tantas veces antes de que desees sumergirte en el océano. Lo que necesitaba era un nuevo desafío, una nueva presa, para reavivar la llama que ardía dentro de mí. Recuerdo con claridad mi etapa en la escuela preparatoria, porque todos la llamábamos la fase de la Deep Web. Nunca supe exactamente cómo empezó todo, pero mis compañeros estaban completamente fascinados con el tema. Se desafiaban entre ellos a adentrarse en la web oscura, y si alguien rechazaba la propuesta lo etiquetaban como cobarde, convirtiéndolo en el blanco de las burlas del día. Este tipo de presión hacía que casi nadie se negara, así que cada jornada traía consigo a alguien nuevo con historias aterradoras sobre lo que había descubierto en ese rincón sombrío de Internet. Las narraciones iban desde presenciar asesinatos macabros en las infames salas rojas, hasta adquirir artículos ilegales en el legendario Silk Road. Prácticamente todos lo hacían, y aunque no quisieras, te arrastraban a ello de alguna manera. Se sentía como un rito de iniciación hacia lo más oscuro y perturbador. No pasó mucho tiempo antes de que llegara mi turno. Recuerdo perfectamente el temor que me invadió el día que mis amigos, entre ellos Martín y Sofía, me retaron a entrar en la web oscura. Aunque ya estaba en mis últimos años como adolescente, no me sentía preparado para enfrentar ese tipo de contenido tan inquietante. Dudaba sobre qué hacer, pero sabía que si no lo intentaba, sería el centro de las burlas. La presión social era enorme, y todos parecían disfrutar de esa experiencia terrorífica, así que decidí que no tenía razón para quedarme fuera. Ese día,
Finalmente acepté el desafío. Reuniendo todo el valor posible, descargué el navegador de anonimato conocido como Tor. Para quienes no lo saben, Tor es una de las pocas maneras de acceder a la web oscura, ya que a diferencia del Internet habitual, este lugar es caótico, desconcertante y no funciona con buscadores comunes como Google. En la web oscura, existen buscadores específicos como Not Evil o Torch, que la mayoría usa para explorar. Sin embargo, si eres inexperto, todo puede resultar abrumador, especialmente si no sabes exactamente lo que estás buscando. Mis amigos me recomendaron un sitio en particular, la Wiki Oculta. La Wiki Oculta es difícil de describir, pero básicamente es una colección de enlaces populares dentro de la Deep Web. Cuando finalmente accedí, encontré una larga lista de vínculos que llevaban a todo tipo de contenido. Armas ilegales, sustancias prohibidas y cosas tan perturbadoras que podrían traumatizar incluso al más fuerte de los corazones. Entre las muchas páginas encontré foros donde los caníbales discutían el sabor de la carne humana, sitios donde personas comían animales vivos, y hasta un portal donde se podía contratar a un asesino a sueldo como si fuera un servicio cualquiera. Una de las páginas que más me impactó llevaba el nombre Experimentos Humanos. Esa web me puso los pelos de punta. Los rumores decían que allí se compartían videos de experimentos crueles con personas vivas. Por ejemplo, inyectar lejía a mujeres embarazadas o someter a bebés a niveles extremos de radiación. Lo abandoné rápidamente porque era demasiado perturbador incluso para mis nervios. Sin embargo, algo llamó mi atención. Un enlace titulado GoodMeet, también conocido como meet10.com. Este sitio era conocido por albergar contenido extremadamente violento. Al hacer clic, la página principal me dejó nauseabundo. Había videos con niños, algunos de no más de 8 años, siendo sometidos a actos inimaginables. Uno de los videos, titulado The Divine Feast, mostraba a un hombre comiendo pedazos de carne humana desmembrada en tiempo real. Cuanto más navegaba, más me invadía una sensación de horror absoluto. Por si fuera poco, me topé con otro video titulado Verdaderos Comensales, donde un grupo de personas se dedicaba a matar pequeños animales como gatos, pájaros e incluso ratas, y luego tragarlos enteros, vivos en algunos casos. Estuve en esa página solo unos minutos, pero cada segundo allí era suficiente para perder la fe en la humanidad. Justo cuando estaba a punto de salir, noté un enlace que decía Miss Necrofilia. Llevado por la curiosidad, hice clic. El video mostraba a una bailarina. En las primeras imágenes tenía un maquillaje oscuro y los ojos rodeados de rímel negro. Su mirada, vacía como si careciera de alma, me dejó escalofríos que aún recuerdo. El contenido era tan inquietante que parecía la versión más perturbadora y siniestra de Coraline. Mirando hacia atrás me pregunto por qué seguí explorando después de haber visto tanto horror. Tal vez fue la curiosidad, pero esa experiencia me marcó profundamente. De repente, la escena del video cambió. Ahora mostraba una sala de estar con 4 figuras que parecían maniquíes sentados en sillas. La habitación estaba mejor iluminada, lo que me permitió verlos con mayor claridad, pero algo en ellos me resultaba extraño. Los maniquíes parecían demasiado reales. Uno de ellos tenía cabello que se asemejaba al de un hombre de unos 50 años. Otros 2 eran maniquíes infantiles, un niño y una niña que aparentaban tener 7 y 9 años, respectivamente. Sin embargo, fue uno en particular el que más me inquietó. Parecía un bebé de aproximadamente 9 meses. La mujer del video, a quien todos llamaban Miss Necrofilia, comenzó a interactuar con los maniquíes. Sus movimientos eran extraños y sus dedos parecían moverse de forma antinatural, lo que me causó una sensación de incomodidad. Entonces, tomó el maniquí más grande y empezó a bailar tango con él mientras tarareaba una melodía. No entendía lo que decía, ya que estaba en otro idioma, pero había algo profundamente inquietante en sus movimientos y la atmósfera del video. De pronto, la cámara se acercó más al maniquí, y fue entonces cuando noté algo aterrador. Pequeños gusanos comenzaron a salir de sus ojos, boca y piel. Me di cuenta de que no eran maniquíes. Eran cadáveres humanos en avanzado estado de descomposición, cubiertos de una sustancia que los hacía parecer muñecos. Quise gritar, pero el terror me dejó paralizado. No podía entender cómo alguien podía bailar con cadáveres en su sala. Lo que empeoró la situación fue notar una fotografía en la pared de fondo.
En ella, Miss Necrofilia aparecía embarazada, acompañada de un hombre y 2 niños. Estos niños tenían un parecido inquietante con los cuerpos descompuestos que había estado observando. Mi estómago se revolvió de una manera indescriptible y sentí la bilis subir por mi garganta. Vomité de inmediato en una papelera cercana. No podía soportar más esa experiencia. No sé cuánto tiempo había pasado, quizá 10 minutos o más. De repente, un cuadro de diálogo apareció en la pantalla rompiendo mi trance. Era un mensaje de un chat anónimo en la Deep Web que decía: «Has estado viendo este video durante mucho tiempo, amigo. Supongo que disfrutas del contenido de Miss Necrofilia. Yo soy un gran admirador, ¿sabías que acepta pedidos? Estoy seguro de que Mandy será la candidata perfecta para su próximo baile. Después de todo, toma clases de ballet». Mi corazón se detuvo al leer esas palabras. Ese nombre, Mandy, era el mismo que el de mi hermana menor, quien tenía 11 años. Lo más aterrador era que ella realmente tomaba clases de ballet los martes, miércoles y viernes. Y ese día era 4 de marzo del 2009, un miércoles. Una descarga de adrenalina recorrió todo mi cuerpo. Sentí el miedo apoderarse de mí mientras tomaba el teléfono y marcaba a la policía. Hablaba tan rápido que apenas podía pronunciar las palabras. Sin embargo, los agentes pensaron que se trataba de una broma y no me tomaron en serio. Desesperado, llamé a mi madre. Le pregunté dónde estaba Mandy y me respondió que había terminado la escuela y que la había dejado en sus clases de ballet. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Le rogué que llamara de inmediato al estudio de ballet. Aunque no entendía lo que pasaba, mi madre obedeció. Cuando contactó al estudio, le dijeron que Mandy no estaba allí. Al escuchar esto, sentí como todo el color abandonaba mi rostro. No podía pensar con claridad, pero supe que debía actuar rápido. Corrí hacia la oficina de mi madre, que por suerte estaba cerca. Me tomó menos de 8 minutos llegar. Al llegar, jadeando y al borde de un colapso, traté de explicarle lo que había ocurrido. Cuando terminé de hablar, mi madre, con lágrimas en los ojos, me dio una bofetada. Era la primera vez que me golpeaba. Sabía perfectamente por qué lo hizo. Había puesto en peligro a mi hermana menor por un desafío absurdo. Lo merecía. Su rostro reflejaba miedo puro mientras llamaba al número de emergencias. Explicó la situación con todos los detalles, pero la operadora nos dijo que debíamos esperar entre 24 y 48 horas para reportar a Mandy como desaparecida. Mi madre no aceptó esa respuesta. Con desesperación, contactó a un viejo amigo que trabajaba en la policía. Gracias a él logramos que las autoridades comenzaran la búsqueda en menos de 1 hora. Agentes se desplegaron por toda la ciudad, mostrando fotografías de Mandy y haciendo preguntas a los vecinos. Me uní a la búsqueda. Cada minuto que pasaba era un golpe a mi corazón, y la angustia crecía como un peso insoportable en mi pecho. Pasamos 13 horas recorriendo cada rincón del pueblo, pero no encontramos rastro alguno de Mandy. Mi madre estaba completamente devastada. Apenas podía mirarme a los ojos, y no la culpaba. Tenía toda la razón para sentirse dolida conmigo por mi imprudencia. Mientras la tensión crecía, mi mente comenzó a imaginar lo peor. No podía dejar de pensar en Mandy siendo atacada por esa psicópata o quienquiera que estuviera detrás de ella. La idea de que pudiera aparecer en el próximo video de Miss Necrofilia me provocaba un escalofrío que recorría toda mi espalda. Era un pensamiento insoportable. La noche finalmente cayó, y después de horas de búsqueda incansable, los oficiales y los voluntarios estaban agotados. La energía comenzaba a decaer, y muchos consideraban regresar a casa para continuar al día siguiente. Pero justo cuando parecía que íbamos a rendirnos, llegó la noticia. Habían encontrado a Mandy. Sin pensarlo, corrimos hacia la ubicación que nos indicaron. Para nuestra suerte, Mandy estaba allí. Mi mamá rompió en llanto de alivio mientras la abrazaba, agradeciendo que estuviera a salvo. Según los paramédicos, había estado bajo los efectos del cloroformo, pero fuera de eso, no parecía haber sufrido daño físico. Cuando le preguntamos qué había sucedido, nos contó que alguien la había sacado de su clase de ballet poco después de que nuestra madre la dejara allí. Mandy no recordaba mucho más porque todo se volvió borroso. Sin embargo, hubo algo que no pudo olvidar. Me miró directamente a los ojos y dijo con una voz temblorosa: «Me pidió que te diera saludos». Dijo: «Dale saludos a Howie». Al escuchar esas palabras, mi sangre se congeló. Me quedé completamente mudo. Ese mensaje puso en alerta a todo el pueblo. Por nuestra seguridad,
Tuvimos que mudarnos temporalmente a casa de mi abuela mientras las autoridades mantenían vigilancia en nuestra casa. Quería creer que todo había terminado, pero el miedo seguía latente. Los detectives me interrogaron nuevamente y les conté todo sobre cómo había estado navegando de forma anónima. Me explicaron que eso no importaba mucho cuando se trataba de personas con acceso a la Deep Web. Según ellos, los hackers que frecuentaban esos entornos podían obtener información personal, incluyendo direcciones IP o incluso acceso a cámaras de computadoras. Creían que así era como habían conseguido datos tan específicos sobre mí y mi familia tan rápidamente. Intentaron rastrear al hombre que secuestró a Mandy, pero era como buscar una aguja en un pajar. Al igual que muchos eventos relacionados con la Deep Web, rastrearlo resultó imposible. También intentaron localizar a la chica de los videos, Miss Necrofilia. Sin embargo, cuando comenzó la investigación, todo el contenido que había subido fue borrado del sitio. Era como si nunca hubiera existido. Después de todo el caos volví a la escuela. Para entonces la obsesión con la Deep Web y la Dark Web había disminuido considerablemente. Los maestros y las autoridades locales comenzaron a dar advertencias a todos los estudiantes, insistiendo en que evitaran involucrarse con esas cosas. En casa, mi familia hizo todo lo posible por superar lo que habíamos vivido. Mi madre me aseguró que me había perdonado, pero en mi interior sabía que jamás podría perdonarme a mí mismo. Lo que les hice pasar era imperdonable. Por eso, quiero que todos los que escuchen esta historia aprendan de mi experiencia. Manténganse lejos de la Deep Web. Aunque al principio pueda parecer intrigante o emocionante, un solo clic puede cambiar sus vidas para siempre. Estuve viendo una serie en YouTube sobre la Deep Web. No voy a decir cuál ni en qué canal la vi porque, sinceramente, no gano nada mencionándolo. Simplemente comencé buscando un video sobre cómo acceder a la Deep Web y lo hice de manera muy improvisada, sin investigar ni prepararme. Gran error, créeme. Ahora sé que usar el sistema operativo Windows para eso es una pésima idea. Tenía claro que es fácil volverte vulnerable si usas ese sistema, ya que es el más común que conozco. Pude haber iniciado un USB en vivo con una versión de Linux, que se puede encontrar con una búsqueda rápida en Google, y no es tan complicado como parece, pero pensé, si mi laptop se arruina, estaré en problemas. Como no puedo comprar otra ahora mismo, decidí ser creativo y usar mi tableta Android. Sí, todo un movimiento brillante, ¿o no? Después de instalar un par de aplicaciones de VPN, comencé a navegar en la Deep Web sintiéndome como un niño en una tienda de artículos para adultos. Es decir, no tenía la más mínima idea de lo que estaba haciendo, pero mi curiosidad era inmensa. Lo único que sabía era que era fácil encontrar cosas perturbadoras ahí, y lamentablemente caí en algunas de ellas. Al empezar a ver el desfile de contenidos horripilantes que había, me dio muy mala espina y casi cierro todo, pero luego pensé que solo era mala suerte y decidí ser más precavido. Déjame aclarar algo. No soy un obsesionado con cosas extrañas ni tengo gustos raros, pero la imagen de lo que vi se quedará grabada en mi mente por el resto de mi existencia en este mundo tan roto que tenemos. Ya entrada la noche, decidí que era el momento perfecto para seguir explorando. Era más de la 1 de la madrugada, y había escuchado que durante la noche había menos actividad en la Deep Web. Debo decir que encontré algunos sitios bastante curiosos, y también me topé con mucho contenido religioso. Te sorprendería saber cuántos satanistas hay por ahí, aunque en su mayoría parecen ser adolescentes rebeldes en contra de sus padres religiosos. Pero no voy a entrar en mis propias creencias, tranquilo. También había redes sociales y servicios de correo electrónico extraños. ¿Puedes creerlo? Al ver eso, mentalmente me dije, no, gracias, no estoy buscando problemas. Mucho menos quería que me acosaran o caer en una estafa, así que salí de ahí rápidamente. Recuerdo que había montones de blogs con teorías conspirativas, desde que Justin Bieber es un reptiliano que viene de alguna galaxia lejana y miembro de los Illuminati, hasta documentos filtrados sobre experimentos humanos. Incluso vi a un tipo afirmando que había encontrado una forma de viajar entre dimensiones, como si se hubiera caído en un agujero literal hecho por un conejo. Según él, claro. Si me preguntas, yo creo que simplemente había consumido algo que no debía. Cuando crees que ya no puede haber más locura en el mundo, te das cuenta de que siempre hay espacio para uno más.
pero una de las cosas que más me impactó fue lo relacionado con la experimentación humana. Dios, eso es realmente aterrador. Si aún me quedaba un poco de fe en la humanidad, créeme, ahí la perdí por completo. Pero todo empeoró cuando vi algo llamado sala roja. En serio, espero de todo corazón que esas cosas no sean reales, que sean solo un montaje. Mientras seguía navegando, me topé con más cosas bizarras: armas, medicinas, fotos comprometedoras de celebridades, películas piratas, hackers a sueldo, programadores de virus, literalmente de todo. Incluso en un sitio ofrecían billetes de $1 viejos, marcados para ser destruidos, que alguien estaba vendiendo. Obviamente, eso no ayuda a la economía, ¿verdad? Pero no me malinterpretes, también había cosas legítimas. Por ejemplo, encontré el sitio de una persona muy inteligente que estaba desarrollando su propio sistema operativo y hasta tenía juegos y otras cosas bastante entretenidas y bien hechas. Curiosamente, uno de mis favoritos fue un culto ficticio de personas que se hacían llamar La Gente. Aunque un poco paranoicos, parecían más abiertos de mente de lo que esperaba. Me topé con un sitio que supuestamente permitía acceder a las cámaras web de otras computadoras. Y aunque lo consideré por un segundo, mi curiosidad me venció. Pensé que iba a encontrar algo interesante, pero solo vi a un montón de personas mirando sus pantallas como robots. Me reía de ellos cuando de repente me vi reflejado en la cámara. ¡Qué gracioso!, pensé sarcásticamente, mientras cubría mi cámara rápidamente. Fue un susto inicial, pero pronto me di cuenta de lo mal que estaba actuando y de que, además, era completamente ilegal. Así que decidí volver a la parte normal de Internet. Para distraerme abrí Netflix y comencé a ver algo. Los recuerdos de mi incursión en la Deep Web habían quedado atrás, hasta que mi Skype comenzó a sonar. Era una llamada de un número desconocido. Pensé que tal vez era un amigo probando la app. Yo mismo había estado molestando a uno para que se conectara y charláramos mientras jugábamos en Steam. Contesté, y al principio todo fue silencio. Luego escuché una voz de un hombre, que sonaba como alguien de más de 50 años. Todo se sentía muy extraño, así que colgué de inmediato. Borré todas las aplicaciones relacionadas con la Deep Web de mi tableta y reinicié el router. No tengo idea de cómo ese hombre obtuvo mi número de Skype, y sinceramente no quiero saberlo. Así que, si estás pensando en meterte en la Deep Web, por favor, ten cuidado. Investiga primero, consulta con alguien que sepa cómo configurar una buena VPN o cómo mantenerte anónimo. Créeme, esas cosas no las vas a encontrar en la tienda de Google Play. Después de reiniciar mi router y borrar todo rastro de las aplicaciones de la Deep Web, respiré aliviado. Pensé que todo había quedado atrás, que mis errores de principiante no tendrían más consecuencias. Pero no fue así. Al día siguiente, mientras trabajaba en mi laptop, noté algo extraño. Cada vez que escribía en mi teclado había un pequeño retraso antes de que las letras aparecieran en la pantalla. Pensé que era un problema con el software, tal vez un virus menor, pero no le di demasiada importancia. Después de todo, había reiniciado todo y no había regresado a la Deep Web. Sin embargo, esa noche algo me dejó sin aliento. Mi teléfono, que estaba cargando junto a mi cama, comenzó a vibrar con insistencia. Era una notificación de un mensaje, pero no de ninguna aplicación que reconociera. La notificación simplemente decía: «Sabemos quién eres». Por un momento me quedé paralizado, mi mente luchando por racionalizar lo que acababa de ver. Decidí ignorarlo, bloqueé el número, apagué el teléfono y me metí en la cama. Pero la sensación de que algo estaba mal no desapareció. Un par de horas después, mientras intentaba dormir, el silencio de la noche fue interrumpido por un sonido agudo, un pitido que provenía de mi tableta. Me levanté, encendí la pantalla y ahí estaba de nuevo, otro mensaje. ¿Te divirtió reírte de nosotros? Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Cómo era posible? Había borrado todo, limpiado cada rastro. Era como si alguien hubiera estado observándome todo este tiempo. Pensé en apagar la tableta también, pero antes de que pudiera hacerlo, apareció un nuevo mensaje, esta vez acompañado de un archivo. El archivo era una foto de mi habitación. En ese momento casi dejé caer la tableta. Mi corazón latía con fuerza, y cada sombra en la habitación parecía más amenazante de lo que había sido unos minutos antes. ¿Cómo habían conseguido esa imagen? ¿Habían hackeado mi cámara?
Me armé de valor y desconecté todos los dispositivos electrónicos que tenía en casa. Incluso cubrí las cámaras con cinta adhesiva, como había visto en videos paranoicos sobre seguridad digital. Luego me senté en la oscuridad, tratando de entender qué estaba pasando. Justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, mi teléfono, que había apagado antes, encendió su pantalla por sí solo. Un video comenzó a reproducirse automáticamente. Era de un lugar que no reconocía, un lugar oscuro y húmedo con paredes de concreto y una luz tenue. En el centro del encuadre había una silla vacía. Una voz ronca rompió el silencio. «Te estamos esperando». Hace unas semanas, en una de esas noches que comienzan siendo inofensivas pero terminan desviándose hacia lo inesperado, nos reunimos un grupo de amigos para tomar unas cervezas y conversar. Era viernes por la noche y la semana había sido larga para todos, así que la idea era relajarnos un poco y disfrutar de la compañía. Éramos 5. Javier, el anfitrión; Andrés, que siempre traía algo nuevo e interesante para compartir; Sergio, el más serio y reflexivo del grupo; Marcos, el bromista; y yo, Enrique, el que generalmente mantenía un pie en la prudencia, aunque esa noche las cosas serían diferentes. Todo comenzó como cualquier otra de nuestras reuniones. Javier nos había invitado a su casa, que se encontraba en un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad. Nos instalamos en su sala con unas cervezas frías, snacks y la típica charla que iba de temas triviales a otros más profundos a medida que el alcohol comenzaba a hacer su efecto. Al principio hablamos de fútbol, de las chicas con las que estábamos saliendo o intentando salir, de las complicaciones del trabajo y de cualquier otro tema que nos permitiera escapar un rato de la rutina diaria. Pero como suele suceder cuando se mezcla alcohol y amigos, la conversación comenzó a desviarse hacia temas más oscuros y curiosos. Fue Andrés, después de un par de cervezas, quien mencionó algo que captó nuestra atención de inmediato: la Deep Web. Todos habíamos escuchado historias sobre ese lado oculto de Internet, un lugar donde las reglas no existían y donde todo lo prohibido en la superficie se convertía en moneda corriente. Hasta ese momento, para nosotros, la Deep Web no era más que una leyenda urbana, algo de lo que habías oído hablar, pero que nunca habías experimentado de primera mano. Sin embargo, Andrés, siempre buscando llevar las cosas un poco más allá, sugirió que deberíamos intentarlo. Nos reímos al principio, pensando que no era más que otra de sus ideas extravagantes. Pero el alcohol y la atmósfera de la noche nos hicieron pensar que tal vez, solo tal vez, podría ser divertido. Sergio, siempre el más cauteloso, intentó disuadirnos, recordándonos que había razones por las cuales la gente no debía meterse en la Deep Web. Pero Andrés, que ya había tomado la delantera, ignoró las advertencias y nos convenció de que no pasaría nada. «Es solo por diversión, vamos a ver qué encontramos», dijo con una sonrisa que, en retrospectiva, parecía un poco forzada. Andrés sacó su portátil, una máquina vieja pero confiable, y la conectó al Wi-Fi de Javier. Nos explicó rápidamente lo básico de cómo acceder a la Deep Web. Descargó el navegador Tor, un software que, según nos explicó, enmascara tu ubicación y te permitía navegar por sitios web que no eran accesibles a través de los motores de búsqueda tradicionales. Nos mostró cómo la Deep Web estaba dividida en diferentes capas y cómo solo las más profundas contenían los sitios más perturbadores. Para nosotros esto era solo teoría, pero ver a Andrés manejarlo con tanta facilidad nos hizo sentir un poco más seguros. Nos llevó a una especie de directorio oculto, donde se listaban decenas, si no cientos, de enlaces a diferentes sitios dentro de la Deep Web. Al principio, lo que vimos no era tan impresionante. Había mercados de drogas, foros sobre teorías de conspiración, páginas de ventas de armas y otros sitios que, aunque ilegales, no nos parecían tan impactantes como esperábamos. Pero Andrés, con una determinación que no habíamos visto antes, siguió buscando algo que pudiera sorprendernos. Fue entonces cuando encontró un enlace que parecía fuera de lugar, incluso para la Deep Web. Era un sitio llamado Blood Games. El nombre nos hizo fruncir el ceño a todos, pero Andrés, con una mezcla de curiosidad y algo de arrogancia, decidió hacer clic. La página que se cargó era simple, casi minimalista, con un fondo negro y texto en rojo. No había imágenes, no había gráficos, solo un texto que describía lo que allí sucedía. Andrés comenzó a leer en voz alta,
y su tono, que al principio era despreocupado, comenzó a cambiar a medida que avanzaba. El sitio describía lo que ellos llamaban juegos, pero no eran juegos en el sentido convencional. Eran apuestas, pero no sobre deportes o eventos, sino sobre la vida y la muerte de personas reales. Personas que habían sido secuestradas y que eran sometidas a torturas extremas, mientras los usuarios apostaban grandes sumas de dinero sobre cuánto tiempo tardarían en morir. La apuesta principal consistía en predecir quién moriría más rápido después de que les cortaran la garganta. El que se desangraba más rápido perdía, y aquellos que acertaban en su predicción ganaban una cantidad de dinero que se transfería automáticamente a sus cuentas. Nos miramos entre nosotros sin saber qué decir. La atmósfera se volvió densa, como si el aire en la sala se hubiera vuelto más pesado. No era lo que esperábamos encontrar. Pensábamos que la Deep Web era oscura, sí, pero no habíamos imaginado que existiera un lugar donde la vida humana fuera tratada con tanta frialdad, como si fuera un simple juego de azar. Intenté hablar, decir que era mejor cerrar la laptop y olvidar que habíamos visto algo así, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Fue en ese momento cuando Andrés, mostrando una faceta de sí mismo que no conocíamos, decidió seguir adelante. «Esto tiene que ser una broma», dijo, aunque su voz traicionaba una falta de convicción. «Vamos a ver hasta dónde llega», ignorando nuestras miradas de advertencia. Hizo clic en un enlace que lo llevó a la sección de apuestas. La pantalla cambió, mostrando una lista de nombres, edades y tiempos. Había fotos, aunque pixeladas, de personas en diferentes estados de angustia, algunas de ellas claramente moribundas. Nadie dijo nada. Era como si estuviéramos congelados, incapaces de procesar lo que estábamos viendo. Andrés, en cambio, pareció entrar en un estado de trance. Se inclinó hacia adelante, estudiando los detalles, y luego, sin decirnos nada, ingresó los datos de su tarjeta de crédito. Al principio pensamos que estaba jugando, que no podía estar hablando en serio. Pero cuando vimos la pantalla confirmando la transacción, supimos que no había vuelta atrás. «Es solo dinero», dijo, casi como si intentara convencerse a sí mismo tanto como a nosotros. Apostó en la primera ronda por un hombre que ya estaba moribundo, con un corte profundo en la garganta. La cámara, que era sorprendentemente de alta calidad, mostraba un plano fijo de la víctima desangrándose lentamente en lo que parecía ser un sótano oscuro y húmedo. Al fondo se podían ver a otras dos personas también atadas, esperando su turno. Andrés apostó a que el hombre moriría en menos de 3 minutos. El cronómetro comenzó a contar. Los segundos pasaron lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Observamos la pantalla, incapaces de apartar la vista, pero con un nudo en el estómago. Andrés perdió la apuesta por apenas unos segundos. El hombre agonizó durante poco más de 3 minutos antes de finalmente sucumbir a la muerte. En lugar de detenerse, Andrés decidió intentarlo de nuevo. Era como si hubiera algo en esos minutos, algo en la anticipación de la muerte que lo hubiera atrapado. Apostó una y otra vez, cada vez con más desesperación en los ojos. El ambiente en la sala se volvió más opresivo, más oscuro, como si el horror de lo que estábamos presenciando se hubiera filtrado en las paredes. Cada vez que Andrés ganaba, había un destello de satisfacción en su rostro, pero se desvanecía rápidamente, reemplazado por una creciente ansiedad por la siguiente apuesta. Era como si estuviera compitiendo contra algo invisible, algo que solo él podía ver. Finalmente, Javier no pudo soportarlo más. Se levantó de un salto y desconectó el router, cortando la conexión de inmediato. Todos lo miramos sorprendidos, pero nadie protestó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés estaba pálido, con las manos temblando mientras las alejaba del teclado. Javier volvió a enchufar el router, pero nadie mencionó la idea de reconectar la laptop. Nos levantamos en silencio, recogimos nuestras cosas y nos fuimos a nuestras casas. Esa noche no pude dormir, y estoy seguro de que los demás tampoco. Cada vez que cerraba los ojos veía los rostros de esas personas en la pantalla y el sonido del cronómetro seguía resonando en mi cabeza, como un recordatorio de lo que habíamos presenciado. Los días pasaron y tratamos de dejar atrás esa noche, de enterrarla en lo más profundo de nuestras mentes. Pero algo había cambiado en nosotros, especialmente en Andrés. Lo veía menos, y cuando nos encontrábamos, él parecía estar siempre distraído,
con la mirada perdida en algún punto indeterminado. No hablaba mucho y cuando lo hacía sus palabras eran escasas y cargadas de un tono sombrío que no le conocíamos. Sabíamos que algo andaba mal, pero ninguno de nosotros se atrevía a mencionarlo. Era como si esa noche hubiera creado un abismo entre nosotros, un silencio incómodo que ninguno quería romper. Todos estábamos lidiando con lo que habíamos visto de la única manera que podíamos, fingiendo que no había pasado. Sin embargo, era evidente que Andrés no podía simplemente ignorar lo que había ocurrido. Un par de semanas después de esa fatídica noche, empezamos a notar que Andrés estaba cada vez más ausente. Dejó de responder a los mensajes del grupo de WhatsApp, y cuando llamábamos a su casa, su madre siempre decía que no estaba o que había salido. La preocupación comenzó a instalarse entre nosotros, pero seguíamos sin saber cómo abordar la situación. Fue Javier quien finalmente tomó la iniciativa. Una tarde de sábado me llamó y me dijo que no había tenido noticias de Andrés en varios días. Decidió que debía ir a su casa para ver si todo estaba bien, y me pidió que lo acompañara. Acepté sin dudarlo. Nos encontramos en la esquina de su calle y caminamos juntos hacia la casa de Andrés, sin hablar mucho. Ambos estábamos nerviosos, pero ninguno quería admitirlo. Cuando llegamos, la casa de Andrés se veía como siempre, una típica casa de clase media en un barrio tranquilo, con el césped bien cuidado y las cortinas cerradas. Tocamos el timbre, y después de unos momentos, la madre de Andrés abrió la puerta. Tenía una expresión preocupada en el rostro, y nos invitó a pasar sin decir nada. Nos llevó a la sala donde nos sentamos en el sofá, y entonces nos dijo lo que temíamos escuchar. Andrés había desaparecido. Nos contó que hacía varios días que no lo veía. Había salido de casa diciendo que iba a encontrarse con unos amigos, pero nunca volvió. Al principio pensó que se había quedado en casa de alguno de nosotros, pero cuando llamó y nadie sabía nada de él, comenzó a preocuparse de verdad. Había llamado a la policía, pero ellos no habían encontrado ninguna pista. Andrés simplemente se había desvanecido. El frío en mi estómago se intensificó. No podía dejar de pensar en esa noche, en lo que habíamos hecho, y en cómo Andrés había comenzado a obsesionarse con ese maldito sitio web. No pude evitar preguntarme si todo estaba relacionado, si de alguna manera la Deep Web lo había atrapado y ahora se lo había llevado. Pero, ¿cómo podríamos explicarlo sin sonar como unos locos? Javier y yo intentamos tranquilizar a la madre de Andrés, aunque no sabíamos realmente qué decir. Le prometimos que seguiríamos buscando, que haríamos todo lo posible por encontrarlo. Cuando salimos de la casa, ambos estábamos en silencio. La situación había dejado de ser un simple mal recuerdo. Ahora se había convertido en una pesadilla real. Decidimos que teníamos que hacer algo más. No podíamos quedarnos de brazos cruzados esperando que Andrés volviera por su cuenta. Así que esa misma noche, nos reunimos en casa de Javier otra vez. Pero esta vez, sin cerveza, sin risas, solo con una determinación silenciosa de descubrir qué había pasado. Sergio y Marcos también vinieron, y nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, cada uno con una expresión grave. Les conté a los chicos sobre la desaparición de Andrés y sobre cómo la policía no había encontrado ninguna pista. Todos sabíamos, sin necesidad de decirlo, que esa noche en la Deep Web tenía que estar relacionada con lo que estaba pasando. Javier sugirió que volviéramos a conectarnos, a intentar rastrear el sitio web que Andrés había encontrado. Tal vez podríamos encontrar alguna pista, algo que nos dijera qué había pasado con nuestro amigo. Sergio, que siempre había sido el más racional, advirtió que era una mala idea, que no sabíamos con qué nos estábamos metiendo. Pero al final la desesperación por encontrar a Andrés ganó, y decidimos intentarlo. Andrés había dejado su laptop en casa de Javier la última vez, así que la encendimos y volvimos a descargar el navegador Tor. Ninguno de nosotros estaba seguro de lo que encontraríamos, pero sabíamos que no teníamos otra opción. Con cada clic, sentíamos que nos estábamos adentrando más y más en un abismo del que quizás no habría retorno. Volvimos a la Hidden Week y empezamos a buscar el enlace al sitio de apuestas. Tomó un rato, pero finalmente lo encontramos. Blood Games. Aparecía en la pantalla exactamente como lo recordábamos. Simple, oscuro, con esa misma tipografía roja que ahora nos resultaba tan ominosa. Javier hizo clic en el enlace y la página se cargó rápidamente. Lo primero que notamos fue que la página había cambiado ligeramente. Había más nombres en la lista, más fotos, más víctimas.
Era como si el sitio hubiera crecido desde la última vez que lo vimos. Pero lo que más nos impactó fue ver el nombre de Andrés en la lista de usuarios recientes. Su nombre de usuario estaba allí, junto con el monto de dinero que había apostado y las veces que había ganado y perdido. La realidad de lo que había sucedido nos golpeó como un martillo. Andrés no solo había vuelto al sitio después de esa noche, sino que había seguido apostando. La suma total que había gastado era enorme, mucho más de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Era evidente que había quedado atrapado, que se había convertido en parte de ese mundo oscuro, y que ahora estaba desaparecido porque había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Nos quedamos mirando la pantalla en silencio sin saber qué hacer. Era evidente que habíamos desatado algo que no podíamos controlar, algo que estaba mucho más allá de nosotros. Javier sugirió que cerráramos la laptop y la destruyéramos, pero Sergio insistió en que necesitábamos llevarla a la policía, que tal vez podrían rastrear algo, alguna pista que nos llevara a Andrés. Finalmente, decidimos que Sergio tenía razón. La llevamos a la comisaría al día siguiente, y un oficial joven nos atendió. Parecía más escéptico que preocupado. Le explicamos todo lo que sabíamos, incluyendo nuestra visita a la Deep Web y cómo Andrés había desaparecido después de involucrarse en ese sitio de apuestas. El oficial tomó nota, pero su actitud sugería que no estaba tomando en serio nuestra historia. Unos días después, recibimos una llamada de la policía. Nos informaron que no habían podido rastrear el sitio ni encontrar ninguna conexión entre la desaparición de Andrés y la Deep Web. Nos dijeron que probablemente Andrés había huido por su cuenta, tal vez debido a deudas o problemas personales, y que seguirían investigando, pero que no podíamos esperar mucho más. Sabíamos que no era verdad. Andrés no era el tipo de persona que simplemente desaparecería sin más. Algo o alguien lo había atrapado, y ahora estaba perdido en algún lugar de ese abismo digital del que habíamos sido testigos.